un poco rápido con este tipo de aspectos, ya que sé que muchas cosas no a todos nos aplican. Y bueno, algunas publicaciones ustedes sabrán que llegan a ser demasiado largas. Entonces voy a tocar los temas de manera general, pero si tienen alguna duda o comentario, con gusto pueden levantar la mano o ponerlo en el chat y les estaré respondiendo, ¿vale? Bueno, empezamos con lo que nos dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este mes. En el que, bueno, primeramente hubo un acuerdo que determina la circunscripción territorial de las aduanas. Creo que esta fue una de las más relevantes que vamos a ver el día de hoy. En esta ya se tienen 50 aduanas, ¿no? Ya llevábamos mucho tiempo teniendo y hablando de que 49 aduanas del país, 49 aduanas del país. Sin embargo, en este ya se manejan 50 porque se está agregando el nuevo y maravilloso Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como una aduana más de nuestro país, ¿ok? Por eso ya se determinan que ya son 50. En esta en esta publicación se ponen tal cual los territorios que abarcan cada una de las aduanas para que se hace como para tener certeza de dónde pueden o en qué lugares pueden las aduanas hacer sus actividades, ¿no? Desde despacho, maniobras y demás, ¿ok? Nada más se aclara que para las secciones aduaneras que incluyen, bueno, para la determinación de las tareas de las aduanas, incluyen los aeropuertos, cruces fronterizos, puertos terminales, y para el caso de las aduanas marítimas también incluyen las playas, alguna zona federal marítima que exista, así como las aguas interiores, ¿ok? Luego, tenemos la primera resolución de modificaciones a las reglas de comercio exterior, anexos y sus anexos 2 y 22. En esta, la verdad es que si ustedes pueden ver ahí la pantalla, se adicionaron, se reformaron diversas reglas, que pueden llegar a ser varias. Sin embargo, estas van más encaminadas a lo que tiene que ver con la importación de autos usados. No hubo mayor relevancia, como por ejemplo en cuestión de algún identificador nuevo para el despacho, que sea como más general, ¿saben? En este caso simplemente se determinó como los procedimientos, anexos, por ejemplo, se puso algún aviso, alguna solicitud, algún formato para este tipo de importación de autos usados, ¿ok? No se determinó como otro tipo de reglas, más que solo encaminado a este tipo de importaciones. Me das con la siguiente. Luego, en el caso de la miscelánea fiscal, también tuvimos diferentes reformas y adiciones. Sin embargo, este punto también es un poco parecido al anterior, en el que no hubo, aquí sí no hubo tal cual un gran impacto en la cuestión aduanera. En este caso nos reformaron, nos adicionaron cosas más encaminadas a los hidrocarburos, por ejemplo, a la importación de hidrocarburos, e incluso a alguna solicitud del nuevo régimen simplificado de confianza. Entonces, esta publicación, si bien ahí ustedes pueden ver todas las reglas que se adicionaron y reformaron, no tuvo un impacto mayor en cuestiones aduaneras. Luego, ya el 17 de marzo, se publicó un nuevo acuerdo para modificar del primero que les hablaba, que era la circunscripción territorial de las aduanas. En este se reformó el artículo primero, que nos hablaba de, nuevamente les repito, de las actividades que pueden desempeñar las aduanas, maniobras, despachos y demás, en las zonas que en este acuerdo se pueden ver. Para esta modificación solo se modificó la aduana de México, Salinas Cruz, Guaymas, Dos Bocas, Altamira y la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La verdad es que no tuvo como mayor modificación, salvo se hicieron algunas precisiones, como por ejemplo algunos decían así tal cual Ciudad de México en la primera, y esa parte se eliminó, ¿no? Ciudad de México se eliminó como
como que se entendían de manera muy general, y en esta modificación lo eliminaron así y lo hicieron como más preciso. Luego, bueno, eso fue todo por lo de Secretaría de Hacienda. Ajá. Ahorita me voy a pasar a Secretaría de Economía, en el cual tuvimos mayormente, y como comúnmente tenemos, inicio de procedimientos de cuotas y demás. Entonces, el 8 de marzo tuvimos una resolución final a un examen de vigencia de cuotas compensatorias. Ajá, esto fue de mercancías de placas de acero en hoja, originarias de Rumania, Rusia y Ucrania, que al final de esta resolución final solo se quedó para Rusia y Ucrania. Ajá. En esta, se dice que se prorrogó 5 años más la cuota a partir del 22 de septiembre de 2020. ¿Ok? Y esto fue como lo más relevante de esta publicación. Luego, tenemos que hubo otra resolución de cuotas. Esta también fue una resolución, una revisión de una resolución final, ajá, en el que después de la investigación de la autoridad se decide mantener las cuotas que ya se tenían. Ustedes las pueden ver, que son de un cierto precio por kilogramo de sulfato de amonio, y el origen son Estados Unidos y China. Esto independientemente del país de procedencia. Después tenemos un cupo en el que se da a conocer este cupo para duraznos en almíbar y algunos productos de hierro o acero para importar a Argentina, de acuerdo con el Acuerdo de Complementación Económica 6. Estos cupos, ustedes pueden ahí ver las cantidades máximas que se tienen para estas operaciones, son 10,000, 90,000, 50,000 y 30,000 toneladas, dependiendo de la fracción arancelaria. Y cabe destacar que este cupo se va a otorgar de acuerdo al principio de primero en tiempo, primero en derecho. Ajá, se tiene que hacer mediante solicitud ante la autoridad, y conforme vaya solicitándolo cada contribuyente es como se les va a ir otorgando el cupo. Por último, me parece que para esta Secretaría de Economía tenemos la resolución de... perdón, creo que este no es el último, pero tenemos la resolución por la que se acepta la solicitud de la parte interesada para un procedimiento de investigación antidoping. Esto fue por parte de una compañía minera que se llama Autlán, y fue porque ellos detectaron que hubo una discriminación de precios y un aumento en la importación de ferromanganeso. Ajá. Y entonces por eso solicitan este inicio de investigación, a lo cual la autoridad abrió su expediente, y se está considerando hacer para operaciones definitivas y temporales, ajá, así como las que ingresen al amparo de la regla octava y que sean originarios de la India. Y ahora sí, por último tenemos la decisión, ajá, que se da para el acuerdo entre México y Colombia. Esta decisión va encaminada a que por un periodo de tiempo se va a aceptar, bueno, por los periodos de tiempo que ustedes pueden ver, se va a haber una dispensa temporal a mercancías, bueno, a insumos, más bien dicho, a insumos que no sean originarios de la región ya sea de Estados Unidos mexicanos o de Colombia. Y va a haber esta dispensa para esta cantidad, para un máximo de esta cantidad que pueden ver, de 28,000, 45,000 y 10,500 kilogramos. Y cabe destacar que solo es para productos nuevos, ¿ok? Y esto va encaminado a los hilados, a hilados texturizados y que cumplan con estas características que pueden ver en pantalla. Luego, si bien esta parte era como hablar del DOF y demás, nos pareció de suma importancia agregar el comunicado y la versión anticipada que tuvimos el 9 de marzo. Ajá. ¿Por qué? Porque esto tal cual fue de lo más relevante que tuvimos en este mes de marzo, en el que el SAT emitió el comunicado oficial, ajá, de que se iba a prorrogar
el periodo de transición del CFDI con complemento carta aporte hasta el 30 de septiembre de 2022. ¿Ok? Recordando que este tipo de CFDI con su complemento entró en vigor desde el 1 de enero. Lo que se extiende es el periodo para poder emitirlo sin sanciones. Sin embargo, este ya se tiene que estar emitiendo desde inicios de este año. Esto va más encaminado a un tema fiscal, este aviso del SAT, pero sin embargo también tuvimos una, por decirlo así, una publicación más encaminada a lo aduanero, en la que el SAT nos mandó, nos dio a conocer la primera resolución anticipada de la segunda modificación a las reglas de comercio, y en esta también se puede ver este tipo de prórroga en el que se modificó el primer transitorio en su fracción 2 de las reglas publicadas primeramente el 24 de diciembre, en el que se extiende el periodo que va a ser exigible el colocar el folio del CFDI con complemento carta aporte en el pedimento. Ahora será exigible a partir del 1 de octubre de 2022, entendiendo que esto pues tiene una implicación más aduanera, ¿no? Por eso también la autoridad nos lo puso en reglas de comercio. Y bueno, no sé, hasta aquí termino mi participación. No sé si por ahí tengan alguna duda o comentario. Bueno, entonces, pues Mario, seguimos adelante con el análisis de anexo 24 y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alex. Y bueno, entonces continuamos con nuestro tema de esta sesión, que es el aprovechamiento de análisis de anexo 24. Y listo, Mario, no sé si por ahí ya estés listo. Súper listo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mucho gusto. Bueno, nuevamente muchas gracias a todo el equipo de TRC por la oportunidad de aportar en este tipo de eventos. Y pues bueno, la intención del día de hoy, como bien lo comentó el equipo, es aprovechar esta sesión técnica y dar varios temas, en este caso un tema en específico sobre el anexo 24. Si bien el título inicial era el ABC de cómo atender una auditoría de anexo 24, creo que nos tardaríamos muchísimo para explicarlo. Y consideramos o creemos que lo más relevante o lo más importante aquí es revisar puntos muy particulares de su control de inventarios, tocar base otra vez, pero ser más puntuales en ciertos análisis, procesos y, como bien lo dice el título, que están viendo en pantalla, el aprovechamiento de todo lo que se puede generar del anexo 24. Obviamente el anexo 24, vamos a empezar un poquito. Un segundito. Recordando un poco qué es el anexo 24, digo, tampoco nos vamos a abrumar aquí con reglas ni nada por el estilo, simplemente algo muy simple y muy sencillito, que es el control de inventarios para las empresas IMEX y aún más con certificación de IVA y EPS, garantías en su defecto. Es importante que entendamos que el anexo 24 es una herramienta de fiscalización que, como bien lo dice, permite administrar y monitorear de manera automatizada todas las importaciones temporales, bienes introducidos y o transferidos para las empresas con programas IMEX. Ahora, hago mucho énfasis en esta palabra herramienta de fiscalización porque es importante recordar que hoy en día todavía el tema del anexo 24 sigue siendo un talón de Aquiles para las empresas. Dos, en caso de alguna revisión por parte de la autoridad, ya sea SAT o en algún caso de alguna revisión específica sobre sus operaciones, muchas de las bases de donde se puede obtener de información o con la cual pueden llegar a fiscalizarles, como bien lo dice aquí el texto, pues es el anexo 24. Entonces sí es muy importante que eso lo tengamos en mente, que si ustedes como empresa, como usuarios, como supervisores, tienen, como gerentes, tienen IMEX y tienen a su cargo o tienen un equipo que lleva el control del anexo 24, pues sí prestarle esa importancia, darle mayor peso y en su caso, pues tratar de aprovecharlo. Ahorita vamos a ver y les voy a dar algunos ejemplos o algunas ideas de cómo yo visualizo el anexo 24 ya después de más de 12 años en el medio, operando no solamente un sistema en particular, sino prácticamente el 80% de los sistemas que existen en el medio
los hemos auditado, hemos trabajado con ellos y pues bueno, esto nos ha permitido tener un panorama mucho más amplio, mucho más extenso de cómo llevar un control de inventarios y cuáles son los puntos medulares o críticos que normalmente fallan en las empresas, ¿vale? Entonces, primer punto, creo que ya quedó claro que es un anexo 24 y que nos quede claro, herramienta de fiscalización. Ahora, el anexo 24 también tiene un objetivo, y si nos vamos de manera muy explícita, es, primero que nada, cumplir con todas las disposiciones establecidas en la ley aduanera. No hay pierde. Un sistema de control de inventarios no es un archivo de Excel o un control de Excel, o tampoco es su ERP, es decir, un SAP, un Oracle, un QAD, o algún ERP interno. Eso no es el anexo 24, ese es un control de inventarios propio para ustedes. El anexo 24, si bien trae toda la parte legal de la operación de comercio exterior, pues finalmente debe de estar regulado y de alguna manera u otra actualizado con base en las disposiciones aduaneras y reglas generales de comercio exterior. Dos, aquí la importancia o el objetivo principal es controlar los inventarios de mercancías importadas temporalmente. Sin embargo, aquí vamos a quitarnos esa idea de manera general. Sí, ese es el objetivo principal y muchas empresas simplemente se limitan a eso. Sin embargo, el anexo 24 a su vez es un control, vamos a llamarle, vamos a decir una palabra aquí, una contabilidad aduanera. Las empresas que lo quieren llevar solamente de sus importaciones temporales están cumpliendo, por decirlo así, con lo mínimo establecido, pero también muchos de los controles de inventarios tienen ese alcance. Es decir, tienen la posibilidad de llevar un control mucho más completo de toda la operación aduanera y no solamente limitarla a importaciones temporales, que si bien lo que nos van a regular es la importación temporal para las empresas que tienen certificación DIVA y EPS, o en su caso solamente anexo 24 y están importando temporalmente, pues hay que estar cumpliendo con las regulaciones, con todo lo que nos pide la autoridad y finalmente eso es lo que nos van a venir a fiscalizar. Pero bien, el anexo 24 es una herramienta que puede ser aprovechada en muchos aspectos y obviamente pensando en toda la operación aduanera de la empresa. Como les dije, el ERP es un control de inventarios, de manufactura, de procesos internos. El anexo 24 trae una parte de control de inventarios interno, es decir, un control de materiales, esa es la parte lógica del sistema, pero está hecho o creado de alguna manera u otra, o con capas, en este caso, de procesos, de reglas, de funcionamiento, y todo basándonos hasta cierto punto lógico como si fuera una contabilidad aduanera. Entonces, otra vez, quedarnos con esas ideas. Anexo 24, herramienta de fiscalización. El anexo 24 es, por decirlo así, como llevar una contabilidad aduanera de las operaciones de comercio exterior de la empresa. Y bien, aunque sí el objetivo principal es las importaciones temporales, también puede ser aprovechado para toda la operación relacionada a sus operaciones de comercio exterior, ¿vale? Otro de los objetivos es comprobar el retorno de mercancías importadas temporalmente, otra vez a través de los procesos internos. Si yo importo una pieza, yo exporto una pieza, pues prácticamente debo demostrarle a la autoridad cómo hice ese cruce, cómo se hace ese match o, como bien lo conocemos en el medio, cómo se hace el descargo o cómo demuestro a la autoridad el proceso de afectación de una entrada contra una salida, ¿vale? Y por último, bueno, pues generar todos los reportes de cumplimiento con la información requerida por parte de las autoridades aduaneras. Como les comenté en un inicio, es una herramienta de fiscalización. Todos los sistemas de control de inventarios deben de cumplir con ciertos requisitos mínimos. Hay unos sistemas que son muy robustos, hay unos que son más limitados, pero finalmente la lógica de los sistemas debe ser el mismo. Controlar, otra vez como comentábamos, operaciones de comercio exterior de manera específica temporales, llevar, en este caso, poder demostrar el retorno de las mercancías a través de módulos de descargos. Vamos a platicar un poquito más adelante sobre ese tema. Y por último, poder reportear toda la información que se alimenta al anexo 24, ¿sale? Entonces, hasta ahorita ya vimos de manera general qué es el anexo 24, la herramienta de fiscalización, cuál es su objetivo y simplemente poniéndolo en 4 puntos, ¿vale? Ahora, continuando un poco con la idea del anexo 24 y siendo muy específicos, hoy en día nosotros tenemos, y seguramente todos los que están aquí que llevan control de inventarios o tienen algún control de inventarios a su cargo, van a poder relacionar con esto. Si bien comenté al inicio que es como llevar una contabilidad de comercio exterior, o en este caso contabilidad aduanera o contabilidad de tus operaciones de comercio exterior, pues prácticamente estamos haciendo la operación y una vez al mes estamos prácticamente cerrando nuestras operaciones, ¿no? O sea, y esto pues todos los que estamos aquí en el medio lo conocemos.
es el famoso data stage, el famoso glosa, eso es el parteaguas como para ir cerrando y asegurando que todo esté correcto, ¿sale? Pero pensando en un esquema de administración mensual tradicional, y otra vez aquí yo creo que todos van a poder relacionarse, si por alguna razón no tienen un esquema similar, pues bueno, yo les invito a que nos contacten posteriormente para poder evaluar su proceso y en su caso poder ayudarles a llegar a un esquema objetivo. Ahora, ojo, este esquema que vamos a proponer es algo muy simple, pensando en una empresa muy sencilla, Impo Expo, no hay pierde, pero sabemos que cada empresa tiene peculiaridades, que si es de sector automotriz, que si es un Tier 1 y maneja CTMs, que si tengo ventas nacionales, que tengo desperdicio, que tengo materiales de IMEX de servicios y productivos. ¿Sí me explico? O sea, todo eso son variables, pero bueno, pensando en una lógica general, se puede considerar como una línea recta, una línea de tiempo. Y aquí hay una serie de pasos que nosotros consideramos de manera semanal que se deben de estar haciendo. Entonces, en un esquema tradicional de control de anexo 24, nosotros tenemos en la semana 1, vamos a ser muy objetivos, vamos a suponer que es la primera semana de marzo. Pues en la primera semana de marzo yo prácticamente estoy haciendo la captura, integración de información, es decir, captura de información en layouts, dependiendo del sistema de control de inventarios que manejen. En su defecto, si hay algún proceso de automatización, se puede hacer un web service o EDI, que significa Electronic Data Interchange, que prácticamente es una conexión de la información de los agentes aduanales, o en su caso, medios electrónicos con el cual pueda alimentar mi control de inventarios. Insisto, va a depender mucho del sistema que tengan, del proceso de automatización que se tenga y obviamente el conocimiento del usuario final para poder exigir o de alguna manera u otra implementar procesos de automatización. Pero siendo un poquito objetivo, en semana 1 yo prácticamente estoy hablando que estoy integrando mi información del mes inmediato anterior. Como les dije, es como cerrar una contabilidad. Entonces, semana 1, yo capturo mi información, hago mi web service, descargo mi información y obviamente yo incluso esta fecha, aunque lo debería llevar prácticamente al día, estoy teniendo control de todo mi expediente electrónico digital. Aunque si se dan cuenta el anexo 24, pues sí son datos que se ingresan al sistema y demás, también va de la mano con el expediente electrónico digital porque finalmente cualquier detalle, cualquier duda y demás, pues podemos recurrir al documento original al cual fue pagado, ¿no? Y de alguna manera u otra modulado, revisado y demás por parte del agente aduanal, por parte del equipo de tráfico, pero en el anexo 24, en ese embudo final de la operación, aquí incluso podemos llegar a detectar errores operativos o aduaneros, ¿sale? Entonces, en la semana 1, en un esquema de administración mensual, esto es lo que normalmente sugerimos o debe de pasar. Semana 1, entre semana 1 y semana 2, dependiendo de las fechas, aunque en este 2022 ha sido un tanto complejo por los retrasos de envío por parte de la autoridad, normalmente aquí hacemos una validación contra Data Stage o Glosa, es decir, de toda la información que yo capturé, que yo integré en mi sistema, que yo administré en este control de inventarios, pues bueno, yo puedo hacer validaciones con el Data Stage. Hay herramientas que ya tienen validaciones propias integradas dentro del control. Si no la tiene tu herramienta, pues bueno, sugerencia, cámbienla para que puedan obtener una herramienta que les permita automatizar los procesos. Sin embargo, también es sugerible que se aprenda o se pueda o se sepa hacer este tipo de validaciones manuales a través de tablas de Excel, porque finalmente también es importante poder hacerlo manual, por si no estamos de acuerdo con algún resultado que nos den los sistemas. Ahora, ojo, los sistemas la mayor parte del tiempo tienen un 90-95% de exactitud en cuanto a sus análisis, pero hay ocasiones que sistemas, incluso por la forma en cómo viene el origen de la información, puede llegar a generar errores. Entonces, sugerencia, sí, automatizarlo, hacerlo a través de las aplicaciones, pero también aprender en algún momento a hacerlo manualmente. Entonces, semana 1, capturo información, entre semanas 1 y semana 2 recibo data, hago mis validaciones y si detecto algún faltante, algún pedimento con diferencias, ya sea en fechas, en la clave, en el valor comercial, obviamente aquí si nos vamos a más detalle, yo les sugeriría que todo su control de inventarios debe de ser a nivel pedimento, fracción, secuencia. Este tema de la secuencia en algunos sistemas no es un dato obligatorio y eso eventualmente cuando llegan a tener revisiones por parte de la autoridad puede ser un problema. Una, porque es un dato que ya está exigiendo. Dos, porque finalmente al no tener ese dato de la secuencia en mi control de inventarios, puede llegarme a generar errores de captura, errores de origen, que finalmente en caso de una revisión, pues bueno, me va a llegar a afectar. ¿Correcto? Entonces, semana 1, semana 2, validación, hago mi corrección, detecto errores, los corrijo, operaciones faltantes, las integro y prácticamente ya, por decirlo así, tengo en semana 2 el 100% de la información contra lo que dice el sistema, contra lo que dice el Data Stage o la autoridad.
En semana 3, si se dan cuenta, yo aquí en semana 1, semana 2, semana 3, en semana 3 yo ya estoy haciendo un proceso de descargo. Normalmente todos los sistemas hacen un proceso de descargo PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas. Es su defecto dependiendo de su operación, pues hay afectaciones específicas, por ejemplo, cambios de régimen, ya sea de CTMs, de apartado A en su defecto, ajuste anual si es que aplica, ventas nacionales, desperdicios, etc., ¿no? Eso es muy importante hacerlo en este proceso, y si se dan cuenta nos vamos en un orden lógico. Integro información, valido contra data, contra lo que tiene la autoridad, después hago un proceso interno. Hay ciertas métricas para hacer un análisis previo, pero bueno, pues esto también va a depender de cada empresa y cada proceso que se vaya manejando. Y bueno, esto lo hacemos en semana 2, semana 3, para que cuando lleguemos prácticamente a semana 4, inicios de semana 4, estemos haciendo algo que nosotros le llamamos validación post-descargos. Muchas veces nos enfocamos nada más en lo primero. Yo integro, yo valido contra data, todo cuadra, ya descargué, vámonos, ya terminé. No, debe de haber un proceso, como les dije desde un inicio, es como una contabilidad aduanera, debe de haber un proceso finalmente, y aquí sugerimos hacer una revisión post-descargo para determinar, en su defecto, pues que todo esté funcionando de manera correcta. Cuando es una empresa de arranque es muy sencillo porque no hay pierde, lo que entra sale, y si hay diferencias van a ser fácil de identificar. Cuando es una empresa que lleva un tiempo operando, donde también se vienen arrastrando situaciones de años anteriores, malos manejos, administraciones, etc., sí es importante tomar como este ejemplo que les estoy mostrando y en algún momento adecuar sus procedimientos para que ustedes puedan acotar los tiempos. ¿A qué me refiero? Que si traemos un problema de vencimientos porque finalmente no he procesado correctamente, significa que mis procesos internos no me han sido lo suficientemente viables para poder determinar a tiempo o en su caso tomar acciones preventivas y no correctivas. Entonces, entre semana 3 y semana 4 sugerimos hacer una validación post-descargo. Aquí simplemente algunos de los puntos. Saldos. Hay que revisar los saldos una vez que se haga el descargo PES o afectaciones específicas. Punto número 1, próximos a vencer. Eso es muy importante. Incluso hoy en día para las empresas que están certificadas en IBAYEPS pueden meterse al anexo 30 y pueden hacer cálculos o comparativos de vencimientos a nivel fracción arancelaria. Cualquier reporte de su anexo 24 debería de poder darles esa posibilidad de capacidad de análisis. En su defecto, afectaciones de nacional, desperdicios, CTMs, lo que habíamos dicho, ¿no? Empezar a analizar y de alguna manera u otra tener esa cultura de, antes de poder cerrar al 100% el mes inmediato anterior del anexo 24, yo ya prácticamente en esta semana 3 y semana 4 estoy tomando acciones preventivas que finalmente también son parte de mi área de tráfico. Si se dan cuenta, aquí va mucho de la mano. Aquí estamos replicando todo lo que pasó a nivel productivo, a nivel aduanero. Y si hay errores, pues hay que corregirlos. Y finalmente los resultados que se obtengan de este control de inventarios, de control o control administrativo, que es un autocontrol, el anexo 24 es un autocontrol, finalmente debe de ser muy apegado a la realidad. ¿Sale? Y bueno, ya una vez que tenemos el tema de los saldos, también hay un análisis sugerido de descargos. Dependiendo del sistema, pues le pueden llamar negativos, le pueden llamar faltantes, le pueden llamar descargos sin afectaciones, o sea, los nombres pueden ser diferentes, pero también ir analizando esta parte para que todos los descargos que tengan lógica contra las entradas. Por ejemplo, uno de los temas que hemos visto últimamente en revisiones y que la autoridad cuestiona mucho son cuando hay diferencias de descargo o diferencias en los días de descargo de menos de 3 días o de 0 días. ¿A qué me refiero? Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo seguramente. Yo importo con fecha del día de hoy, lo meto en mi control de inventarios y de acuerdo a mi control de inventarios yo tuve hoy una exportación y de acuerdo al descargo, al proceso de descargo, la fecha de entrada contra la fecha de salida es la misma. Eso se le llama un retorno con 0 días de diferencia. Y eso, pues obviamente, salvo que seas una empresa que está en la zona fronteriza y que es una maquila pura, la realidad es que es muy complicado que pueda llegar a pasar, ¿no? Y más por el lugar en donde estamos, nuestra zona geográfica, el tipo de cliente, o sea, son muchas variables y que hoy en día la autoridad los ha cuestionado. Y de hecho, uno de los puntos muy particulares que vamos a ver el día de hoy es el análisis de retornos, es decir, cómo sacarle jugo, cómo sacarle provecho al análisis de retornos a través de los reportes que puedo generar a través de mi control de inventarios. Entonces, recapitulando,
Este es un esquema sugerido, obviamente aquí hay muchas variables, se puede adecuar a su operación, a su tipo de industria incluso, pero semana 1 capturo, semana 2 valido, semana 2, 3 estoy descargando, entre semana 3 y 4 estoy validando. Si por alguna razón en esta validación detecté errores, no está correcto y demás, todavía tengo tiempo, si se dan cuenta, para poder revertir, regresar a hacer ajustes y en su defecto volver a reprocesar el descargo. Digo, lo ideal es aquí poco a poco ir acotando los tiempos, como les dije, es llevar la operación del mes inmediato anterior, pero una vez que tienen un proceso adecuado se puede llevar con una diferencia de 2 a 3 semanas. Y así no estar al último día tratando de cargar tus anexos 30, o ahí pidiendo ayuda porque el portal no sirve o no nos permite cargar. Son cosas que normalmente vivimos, pero que también se pueden prever con una correcta, en este caso, planeación y en su caso, adecuación de los procesos del control de inventarios. Una vez que ya tenemos todo esto, pues en semana 4 pues tenemos la presentación de reportes de compliance, ya sea internos. Si hoy en día no tienen un listado, un esquema, algo que deben de estar recibiendo internamente como para comprobar que quien lo esté operando esté haciendo las cosas bien, pues deberían de ponerlo dentro de su lista de mejoras. Para las empresas que están certificadas en IBAIEPS, pues tus reportes de compliance de anexo 30, ya sea quincenal para las que son de garantías, mensual o en su defecto bimestral. Eso igual, bueno, ya después también ahí les daremos unos tips de cómo controlar o llevar un control del anexo 30, porque bueno, también ahí las revisiones y los requerimientos que hemos visto por parte de la autoridad a veces no tienen sentido, pero llevando una correcta administración desde un inicio, y si no lo han hecho desde un inicio, pues bueno, estamos a tiempo para ayudarles en tenerlo al día, pues ha servido mucho para poder desvirtuar algunos de los requerimientos incluso injustificados por parte de la autoridad. Bueno, y por último, prevención de vencimientos y cruce contra inventarios físicos. O sea, si se dan cuenta, pues aquí hay todo un control. Vuelvo a lo mismo que les decía al inicio, esta es una sugerencia. Cada empresa es diferente, pero aquí se pueden dar una idea de cómo poder llevar su dolor de cabeza, su talón de Aquiles, a algo mucho más entendible, mucho más simplificado y que finalmente sea no un dolor de cabeza, sino una herramienta de apoyo. ¿Sale? Entonces, este es el esquema de administración sugerido. Si no hay dudas, bueno, las dudas van a venir hasta el final seguramente, me gustaría continuar con el tema del análisis, que es con lo que nos vamos a estar enfocando, que es la validación post-descargo PEPS. Insisto, comentábamos que habían varios. El día de hoy nos vamos a enfocar en este esquema, que es el análisis de retorno, y bueno, vamos a ver el jugo o el aprovechamiento que se le puede sacar a todos los reportes del sistema de control de inventarios. Bueno, en la validación post-descargo PEPS, nosotros tenemos aquí el cálculo de retorno de materiales. Para cualquier sistema de control de inventarios debe de contener por lo menos estos 3 reportes, nombrados de una manera diferente, posiblemente ordenados o con datos compuestos de una manera distinta, pero la lógica debe ser la misma. Dentro del cálculo de retorno de materiales, nosotros sugerimos que esto se puede generar siempre de reportes de anexo 24. No nos estamos yendo a descargos, estamos yendo a reportes simples, reportes de importación, reportes de almacén, que pueden ser el inventario final post-descargo, así es como también se le puede conocer, y por último, un reporte de saldos, ¿no? Esto también es algo que se puede generar, y incluso en caso de una revisión, son los reportes que les llegan a requerir por parte de la autoridad, ¿sale? Ahora, considerando este cálculo de retorno, nosotros aquí tenemos dos datos aquí importantes que pueden ser analizados, cantidades y valores. Dependiendo de su reporteo del sistema, dependiendo también de su control interno, porque por ejemplo hay empresas que lo calculan a nivel aduana, a valor aduana, hay otros que les sirven más a valor comercial, otros a valor en dólares. Ahí también, dependiendo de tu sistema, dependiendo de la cantidad de información, pues bueno, para que se den una idea, el alcance pues va a depender mucho del sistema, pero se puede llegar a valorizar o analizar desde la cantidad o el valor. Y aquí simplemente tenemos la cantidad importada contra la cantidad de saldo pendiente o el valor importado contra el valor de saldo pendiente. O sea, con esos datos, siempre y cuando los contengan algunos de estos reportes, se puede generar un análisis muy, muy efectivo. ¿Sale? Ahora, aquí les va la fórmula del $1,000,000. Esta fórmula, la verdad es que es algo muy simple, pero que les puede servir de manera significativa para poder sacar o tener análisis reales. La fórmula es muy sencilla, es función, es 1 menos, abrimos paréntesis, la cantidad de saldo pendiente, ¿sale? Entre la cantidad importada es igual a factor de retorno.
Esta misma fórmula la podemos hacer a nivel cantidad, a nivel valor. ¿Y esto qué nos da? Pues nos da la posibilidad de poder analizar todo esto. En cualquiera de los 3 reportes que les mostré y siguiendo estas fórmulas, yo puedo analizar por número de parte, cuál es el factor de retorno por número de parte, qué materiales tienen movimiento, cuál es el porcentaje una vez que se tenga en análisis, una vez que se tenga el proceso post-descargo. Si no tiene movimiento, pues me da la posibilidad de identificar por qué, pero lo puedo hacer a nivel número de parte. Incluso dependiendo del reporte y el sistema, también lo puedo hacer a nivel fracción arancelaria. Puedo tener un factor de retorno por fracción arancelaria y por clave, para poder identificar qué fracciones son las que nos están moviendo, o tener una idea y poder cotejarlo contra la realidad para identificar que estemos procesando en el control de inventarios lo que está pasando realmente. Se puede hacer un análisis por clave de pedimento o periodo, o sea, incluso le voy a decir algo, o sea, aquí están como que separados, pero ustedes pueden hasta mezclarlo, lo quiero por clave, lo quiero por fracción, lo quiero por número de parte. Podemos llegar a ese alcance con este tipo de análisis y dependiendo del reporte o cuál sea el fin o lo que yo quiera obtener de ello. También se puede hacer por tipo de material para las empresas que manejan envases, o material retornable. También puedes llegar a hacerlo de esta manera. A ver, mi materia prima, voy a poner un ejemplo. Puedes decir, oye, del 2021, dime cuánto importé y cuánto me queda. Y quiero saber por número de parte, por fracción, por clave, por tipo. O sea, sí hay infinidad de formas o el alcance al que se puede llegar con un factor retorno. Ahora, ¿el factor retorno en qué nos va a servir? Pues bueno, primero que nada, detectar materiales que no tengan movimiento o que su movimiento sea muy pequeño. ¿Por qué? Porque esto puede significar que no hay faltas de actualización en las cartas de materiales, que muchas veces el número de parte no corresponde a la empresa, resulta que los de tráfico importaron algo definitivo, más bien algo que debió haber sido definitivo, lo importaron temporal y bueno, pues ahí está. 2, que a lo mejor el código que se integró en el anexo 24 es el código del cliente y no interno de la empresa. Bueno, ahí está otra razón. Entonces, esto nos sirve mucho como para analizar y una vez, otra vez, dependiendo de la empresa, dependiendo de la industria, dependiendo de muchas cosas, también incluso nos puede llegar a detectar errores de captura. Hemos visto casos donde dicen, oye, pues tengo un material que es mi principal material, pues sí, pero tienes un factor retorno 0. Ah, pues resulta que no eran 100 piezas, más bien que la captura pusieron 1000 piezas cuando debieron haber sido 10. Entonces, sí me explico, ya aquí viene un tema interesante donde una fórmula sencilla y utilizando solamente 3 reportes de cualquier sistema, nos puede permitir o llegar a un alcance muy complejo del análisis para comprobar y asegurar de que el sistema esté correcto, que la información alimentada esté correcta y que finalmente los resultados que estamos dejando ya como buenos y finales tengan cierta lógica. Uno de los errores muy comunes cuando se arrastran problemas de anexo de años anteriores es por falta de análisis como este tipo. ¿Sale? Ahora, algunos de los ejemplos con los que se puede llegar a esta fórmula. Aquí les muestro un ejemplo. Esto que vemos aquí es un resumen por clave y cantidad. Lo generamos literal de un reporte de importación, donde veo por clave cuál es la cantidad importada. Aquí estamos hablando de diferentes unidades de medida, piezas, kilos, metros, etc. Y aquí podemos ver que por clave tenemos un total de 188 millones de unidades importadas. De acuerdo al saldo que se tiene por clave, pues tenemos una cantidad de saldo pendiente por 72.8 millones de unidades pendientes, es decir, que tenemos un 61% de retorno a nivel cantidad de material, de piezas, de metros, de kilos, y si esto lo dividimos, pues bueno, pues estoy viendo que en mis virtuales tengo un 88% y en mis IEN es un 46%. Entonces, si me explico, ya te da un factor y dices, híjole, entonces a ver estos IENs, ¿por qué se están quedando? Ah, pues es que yo aprovecho mi temporalidad de 18 meses, o si soy OEA, tengo 36 y pues no estoy retornando de manera correcta. Pues bueno, también esto nos puede servir para hacer cruces contra el físico, ¿sale? Este resumen por clave y cantidad también lo podemos hacer por valor. Ahora, esta es una forma de valorizarlo de manera distinta. Disculpen. Por ejemplo, clave IN y clave virtual, tengo un valor importado por 325 millones de pesos y el valor comercial del saldo que tengo es de 76.1 millones de pesos. Es decir, que en cantidad he retornado el 61%, pero a nivel valor comercial tengo el 77% de retorno. Dividido por clave, pues tengo el 67 en IENs y el 87 en virtuales. ¿Qué crees? Ahora le voy a agregar un factor adicional. Aparte de la clave, bueno, aquí lo vamos a hacer por cantidad, lo voy a hacer por tipo de material. Aquí va a depender mucho de su sistema.
de control de inventarios y el reporte que estén analizando, pero siempre y cuando contenga esos datos, la cantidad importada o el saldo, el valor importado y el valor del saldo, pueden llegar a este análisis. Incluso CTMs es un análisis mucho más profundo que se puede hacer para asegurar que los retornos, de acuerdo a los apartados, de alguna manera u otra vayan con la lógica del acuerdo comercial que se tuvo con la armadora. O sea, todo eso influye. Aquí pongo un ejemplo final al término. Miren, aquí hay uno que va enfocado a nivel número de parte, misma lógica, misma idea. Y aquí, ¿qué me interesa? Pues los que tengan un factor de retorno 100%, pues está súper, significa que ya lo exporté. Pero los que me interesan son los menores al 50, menores al 30, donde yo tengo, por ejemplo, este número de parte que tiene un retorno del 5%, y pues obviamente aquí ya empiezo a indagar y decir, bueno, ¿por qué este material? A ver, ¿cuánto tengo físico? No, pues es que están los 397 piezas ahí físicamente. Ah, bueno, pues está justificado. O, pues sí, pero está próximo a vencer. Bueno, pues hago prevención de vencimientos y hago mi cambio de régimen antes de que se haga una regularización. En fin, entonces, estos son algunos de los ejemplos de cómo se puede llegar a analizar el tema del factor de retorno. Regresando un poco a la fórmula para que la tengan presente, otra vez es función, es 1 menos, abro paréntesis, mi cantidad de saldo entre mi cantidad importada es igual a factor de retorno. Ya nada más ahí pongan en la fórmula el porcentaje y solito se los va a dar. Y pues bueno, ya ustedes ahí para que se vayan ideando de cuál es el alcance o qué es lo que quieren, que es parte de lo que les decía al inicio. Si ustedes hoy en día no tienen un listado de reportes internos que deben de estar recibiendo por parte de quien les administra, ya sea de manera externa o interna el control de inventarios, pues bueno, tenemos ciertas áreas de oportunidad como para que se lleven como tarea, ¿vale? Entonces, análisis post-descargo PEPS, cálculo de retornos, aquí ya vimos la fórmula, vimos el alcance, aquí algunos ejemplos de cómo lo pueden realizar, el alcance que puede llegar. Y pues bueno, ya me regreso un poquito a el esquema de administración mensual. Aquí lo ideal, ya revisamos en la semana 3, el análisis de retornos, que era el punto que mencionábamos. Es importante que entendamos que esto nos va a permitir tener un análisis efectivo previo al cierre de mes. Acuérdense que el control de inventarios, herramienta de fiscalización, es como llevar una administración contable aduanera de la empresa. O sea, dicho de otra manera, es llevar un ERP aduaneramente. Es llevar una contabilidad, una tabla T de las operaciones de comercio exterior. Como quieran verlo, finalmente nos lleva a un control administrativo muy particular. Y obviamente el alcance que se pueda tener en este control de inventarios va a depender también de los procesos y lo que ustedes como usuarios empresa, ya sea que le exijan al departamento internamente o a los externos que nos estén llevando. También nos va a permitir tener una prevención de vencimientos de manera efectiva, de manera correcta. Y, pues bueno, realizar los comparativos de inventario contra físico. Esto es algo también que normalmente no se hace. Yo siempre pregunto cuando vamos con una empresa para empezar a evaluar su control de inventarios, ¿cuánto vale tu físico? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un comparativo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ajuste, ya sea en el físico o en el anexo 24? Porque finalmente la mayoría de las personas que estamos aquí, no me dejará mentir, cuando hacemos inventarios físicos, pues ahí los tienen todo el día, toda la noche, si bien nos va, en algunos casos nada más es un día, haciendo todos los conteos y demás, y después hacen los ajustes contablemente. Bueno, pues todo eso también se debe de replicar hasta cierto punto en el anexo 24, ¿sale? Entonces, el anexo 24 otra vez, herramienta de fiscalización, pero es ese embudo final de la operación de comercio exterior y aduanera donde podemos detectar errores operativos, aduaneros, errores incluso internos, productivos, y también nos puede permitir o nos da la posibilidad de que la herramienta sea una herramienta de toma de decisión y como un parteaguas o como una herramienta secundaria de validación y de compliance para temas de comercio exterior y aduaneros de la empresa, ¿sale? Por último, pues bueno, comprobación de retorno real o en su caso, comprobación contra retorno específico, rotación de inventario, discúlpeme. Y pues bueno, ya nada más aquí, como comentábamos, esto hacerlo siempre de manera efectiva en la semana 3, semana 4, para que cuando lleguemos ya a este punto tengamos mayor certeza. Si detectamos algo, pues nos regresamos a nuestra actividad que estábamos señalando la semana anterior. Y en su caso, si ese fuese, si todo está correcto, ya podemos cerrar nuestra administración y contabilidad, por decirlo así, mensual. ¿Vale? Entonces, no sé, hasta aquí, yo sé que ya prácticamente me aventé 30, 40 minutos hablando. Como les dijimos, es una
no nos queremos meter más abrumarlos con mucha información, enfocarnos en un tema que considero que es muy importante, es de mucha relevancia y no sé si algunos de ustedes incluso lo tengan como una métrica de revisión, si no, pues bueno, seguramente se van a llevar aquí algunas ideas para implementar, o en su caso, pues bueno, también como les decía, ¿no? Exigirle a quien les esté ayudando, administrando, ya sea interno o externamente, este tipo de análisis para asegurar y verificar que se tenga un correcto cumplimiento del anexo 24. No sé si hasta aquí exista alguna duda, tengan algún comentario. Creo que no veo manitas levantadas y creo que tu explicación fue muy buena. Vale, pero sin pena, todos los que estamos aquí presentes, sí les pediría de favor que con todo gusto, con toda confianza, pregunten. Digo, a lo mejor no es necesariamente sobre este punto, como comentó Jess, ojalá lo haya explicado de manera correcta, y si no hay duda significa que lo hice bien, pero pues también aprovechen este espacio por si hubiera alguna duda particular sobre su control de inventarios, que insisto, es un tema ya que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe, pero que bueno, ya operarlo, analizarlo y demás, muchas veces es cuando nos damos sorpresas o surgen dudas mucho más específicas. Entonces, nuevamente, no sé si existe alguna duda, algún comentario adicional por parte de todos los que estamos aquí conectados. Pues creo que no, Mario. Bueno, perfecto. Pues si no hay ninguna otra duda, de mi parte sería todo por el momento. Nuevamente, como comentó Jess, y no quise abrumarles al inicio con la presentación, pero nuevamente mi nombre es Mario Alberto Medrano. Con todo gusto estaremos a sus órdenes a través del equipo y en conjunto con el equipo, discúlpeme, de TRC, para apoyarlos con cualquier tema relacionado a su control de inventario, anexo 24, anexo 30. Aprovecho el espacio, si en algún momento algunos de ustedes requieren algún apoyo, alguna auditoría, tenemos un modelo bastante interesante que puede darles un panorama mucho más específico. Y dos cosas. Una, los tiempos de respuesta para ese tipo de análisis son muy, muy eficientes. Entonces, si algunos de ustedes tienen inquietudes, gusta verlo de manera independiente, pues bueno, ya sea a través de Jessica, a través de mi compañero Alejandro, o con todo gusto de manera directa, ya después les estaremos compartiendo por ahí mis datos. Nos pueden contactar y con todo gusto les podemos dar seguimiento. Les agradezco mucho su tiempo, su atención, y espero que haya sido de su agrado y que realmente se lleven algo positivo, alguna mejora a implementar dentro de sus actividades o dentro de la empresa. ¿Vale? Quedo a sus órdenes y muchísimas gracias. Así es, Mario, muchas gracias. Y sí, cualquier tema relacionado a Anexo 24, ya saben, aquí estamos para revisar el tema, Anexo 30 también, operaciones virtuales. Y pues bueno, les agradezco mucho su puntualidad y su asistencia. Y próximamente les voy a estar compartiendo el promo de nuestra próxima sesión del mes de abril. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.